Señor gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, cordial saludo para usted, para su equipo de trabajo, la vasta audiencia de la hora de la verdad. Siempre es un gusto estar con usted. Muchísimas gracias. Doctor Vélez, en términos muy sencillos, explíquenos en qué consiste el Fondo de Estabilización del Café que acaba de ser aprobado. A ver, doctor Fernando, desde que yo llegué a la gerencia ya hace 5 años, había un claro deseo y anhelo de los cafeteros de tener un fondo que ayudara de alguna manera a estabilizar el precio del café cuando venían los precios bajos. Ese es un tema muy complicado. El presidente Duque lo recogió como uno de sus temas de campaña, lo prometió y efectivamente, como usted lo dice, es ley de la República. Se trata de unos recursos, doctor Fernando, que deben estar allí o que están allí hoy para, repito, tratar de acolchonar en algo la caída de los precios del café. Aquí hay que hacerle una diferencia a la audiencia entre lo que es un fondo de estabilización y un fondo de sustentación. El Fondo Nacional del Café tradicionalmente fue un fondo de sustentación, que quería decir que cuando los precios subían, el precio interno no subía tanto, se recogía unos recursos, y cuando el precio bajaba, con esos recursos se acolchonaba esa caída y el precio interno no caía tanto. Usted se acuerda, como yo, que por allá en los años 70, 80 el precio del café no se movía durante todo el año y a duras penas subía una vez al año, independientemente de lo que pasara con las variables cafeteras de precio externo y dólar. Aquí lo que se trata es de tener unos recursos, ya tenemos, el fondo ya cuenta con unos 220.000 millones de pesos, y pues lo que vamos es a tratar de diseñar elementos que ayuden, ojo, a estabilizar, no a sustentar el precio. Y esto es bueno que la audiencia y los cafeteros lo sepan. No se trata de que entonces ahora el precio no va a bajar de 1 millón de pesos, porque ahí tenemos los recursos. No, ahí tenemos unos recursos y la idea es que nombrado una persona que dirige o va a ser el director de ese fondo, pues se generen unos mecanismos que ayuden en ese tema de la estabilización del precio interno del café. Pero no es más o menos lo mismo, doctor Vélez. No es lo mismo porque... ¿En qué está la diferencia? La sustentación supone que usted dice el precio no va a bajar de 1 millón de pesos. La estabilización supone que usted trata de alguna manera de cuando el precio baje, resarcir un poco esa diferencia, pero no puede dejar el precio quieto porque los recursos definitivamente no alcanzan, dado lo que es el costo de la cosecha cafetera. Bueno, entonces es una diferencia muy sutil, no es fácil entenderla, pero usted es el técnico, usted es el experto en la materia y vendrá pues este fondo de estabilización. Y nosotros seguimos insistiendo en que el gran desafío cafetero de Colombia es el de vender al exterior el café como producto terminado, empacado, listo para el consumo, y no venderlo verde para el gran negocio de las tostadoras internacionales. ¿En qué vamos en esa materia? ¿Sabemos que se ha hecho un esfuerzo suficiente? Nos parece que no, que estamos todavía muy lejanos de ese objetivo. El café colombiano, como el buen vino francés o como pues tantos productos que hay en el mundo que tienen esa marca de origen, el café colombiano se le debe vender al consumidor final. ¿No debe ser ese el gran esfuerzo, doctor Vélez? Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Fernando, que nosotros tenemos que buscar valor agregado por todos lados para el café. Y le cuento cosas como estas. Nuestra fábrica de café liofilizado en Chinchiná, el primer semestre tuvo los mejores resultados en términos de los volúmenes de venta y las utilidades para el Fondo Nacional del Café. Hoy la federación está transformando más de 600.000 sacos, la sola federación, en valor agregado. Otro tanto hace el sector privado, Colcafé y Nestlé en ventas y en ventas de café tostado, pero estamos haciendo, digamos, pinitos tímidos, y esta coyuntura nos ayuda, doctor Fernando, porque la gente hoy se acostumbró a comprar por internet. Entonces, lo que ya hicimos fue montar un portal para empezar a acompañar a todos esos esfuerzos que hay hoy
de parte de productores, de asociaciones de productores, de pequeños microtostadores que quieren incursionar en la exportación de café. Ahora vamos también a montar un esquema para ayudarles no solamente en la promoción afuera, sino en todo lo que es los trámites para esa exportación. Yo estoy de acuerdo con usted que tenemos que seguir ganando espacio en el mercado internacional. Lo estamos haciendo con Juan Valdez. Cada vez son más las ventas de café tostado y molido, pero todavía es muy tímido en comparación a lo que es el volumen de la cosecha cafetera. Transportemos esa timidez a cifras. ¿En cuántos centenares de miles o millones de sacos estamos en este momento en ventas de café tostado con valor agregado, listo para su consumo, de parte bien sea de la Federación o bien sea de exportadores privados? ¿Cuántos sacos? Pues yo creería, doctor Fernando, que entre café soluble y café tostado estamos exportando más o menos unos 2 millones de sacos de los 13 millones de sacos que exporta el país. Ese es el número. Ese es el número. Todavía un 20%, menos de un 20%. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que seguir buscando espacio. Repito, la coyuntura actual, el nuevo mundo al que vamos a salir, nos va a dar más oportunidades y estamos allí. Doctor Vélez, usted habló de unos recursos de 220.000 millones de pesos que ya existen para el Fondo de Estabilización. ¿Qué origen tienen? ¿De dónde salieron esos recursos? Sí, doctor Fernando, eso salió inicialmente de recursos del Gobierno Nacional, directamente del Ministerio de Hacienda, primero en unos recursos que pusieron a disposición de los cafeteros cuando los precios estuvieron tan bajos, que curiosamente después con el rebote de los precios los recursos no se necesitaron. Entonces el gobierno decidió darles como casa el Fondo de Estabilización. Y de medio centavo de la contribución cafetera que ponemos los productores, que es 6 centavos, de ahí medio centavo de las exportaciones van para ese Fondo de Estabilización. Este año los cafeteros debemos poner unos 30.000 millones de pesos para el fondo. 30.000 millones de pesos, y el fondo se supone que llegue a qué nivel para poder estabilizar los precios ahí. No tenemos todavía, esa es una muy buena pregunta, y por eso le digo que ya tenemos nombrado conjuntamente con el gobierno una persona que va a ser la encargada de los recursos del fondo. El ministro Carrasquilla en su momento, claro, antes de esta crisis dijo pues que si había que poner más recursos, el gobierno estaría dispuesto una vez hiciéramos un trabajo de un estudio de cómo se gastarían o cuál sería el destino que hay que darle a esos recursos. Yo tengo pues como la impresión, doctor Fernando, que dadas las condiciones actuales del precio del café, que yo no creo y aspiro a que no cambien por lo menos para el final del año y ojalá se mantengan para el próximo año, pues los recursos del fondo no se van a necesitar y por el contrario vamos a tener la oportunidad de tener un fondo con mayores ingresos. Y el diseño nuevamente de cuáles van a ser los instrumentos de estabilización. Esos instrumentos pueden ser compras de seguros de café, que son esos seguros que usted compra y que si el precio cae, pues como en un carro usted paga una prima y si se choca, pues el seguro responde y si no se choca, pues se pierde esa prima. Entonces, pues, ese puede ser un esquema en donde usted compra unos seguros de café. Si el precio cae, pues algo le resarcen esa caída de precios y si no cae, pues habrá que comprar nuevas primas el año siguiente. Doctor Vélez, ¿en qué niveles de precios de café estamos? Porque ya nos estamos conformando con poco. En el mercado de Nueva York he visto que eso ha girado alrededor de $1 la libra. Más o menos ya ha estado por debajo y se acerca y de pronto sube un poquito más. Colombia tiene un sobreprecio, el café colombiano un sobreprecio importante por su calidad. Y pues yo recuerdo en el tiempo que el café colombiano estuvo muy por encima de esos valores, de esos niveles. Y esa plática pues no apareció. Usted sabe que la economía de lo que se llamó el Fondo Nacional del Café fue un desastre, que se quebró la flota mercante gran colombiana, que se quebró el Banco Cafetero, hágame el favor, el banco más importante y más grande del país. En fin, tuvimos una cantidad de desastres que no se explican fácilmente. ¿Cómo está
el precio y cuáles son las proyecciones que usted tiene para el resto del año, especialmente para la cosecha que empieza en septiembre y que se extiende sobre todo en los meses de octubre y noviembre? Doctor Fernando, el precio internacional, como usted lo dice, ha estado en unos niveles pues que yo los llamo muy ínfimos. Es que ver uno café a $1 en Nueva York, pues uno sí tiene que preguntarse por qué en 1970 el café valía $1 y hoy vale nuevamente $1. O sea, ¿cómo es capaz uno de sobrevivir semejante incremento de precios de ahí en adelante sin tener un reconocimiento en el valor del producto? Pero afortunadamente, usted también lo mencionó, la prima del café colombiano hoy está entre 55 y 60 centavos. Es decir, por un café colombiano se paga hoy en el mercado internacional del orden de $1.60, $1.70. Eso con la tasa de cambio pues de 3.700 da un precio interno que hoy está del orden de 1.200.000 pesos la carga de 125 kilos. Ese es un buen precio, ese es un precio decente para la caficultura, remunerativo para el productor, y yo creo que nos vamos a ir así hasta el final del año. Aspiro que mi bola de cristal esté bien. Yo recuerdo, obviamente usted no porque no había nacido, que empezando el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla por allá en los años 54, 55, hubo un inmenso escándalo porque el café llegó a un precio de $1 la libra. Le estoy hablando de hace, ¿qué? ¿60 años? Sí. Es que, poco más. Bueno, muy bien. Y entonces tuvimos café a altísimos precios en varias ocasiones y entonces pusimos a los cafeteros, por ejemplo, a arreglar el problema de Armero y en fin, esa ha sido pues una historia triste, pero ahora que por lo menos el gobierno diga tengo que atender a la estabilización del precio del café porque de eso depende la suerte de 600 municipios del país mal contados, es decir, de una parte sustancial del tejido social y del tejido político del país en el sector andino, en las montañas de Colombia, que viven literalmente del café. Es que mucha gente no lo sabe. Y mucha gente cree que los cafeteros son los cafeteros ricos. Cafeteros ricos no existen. Hay unos cafeteros que tienen un poco de tierra a unos costos muy altos y corriendo muchas contingencias, y lo demás, por desgracia, es un minifundio y un microfundio, que es uno de los grandes problemas de la caficultura para el futuro. La gente le doy este dato, doctor Fernando, que le ayuda a soportar exactamente lo que usted está diciendo. Hicimos un cruce de la base de datos de los cafeteros con la base de datos que tiene Planeación Nacional de aquellas familias elegibles para recibir subsidio. Pues de los 540.000 familias cafeteras, 310.000, oiga este número, 310.000 son elegibles a recibir cualquier apoyo de los que da el Estado colombiano. Lo que quiere decir y muestra el grado de vulnerabilidad que es el sector cafetero. Dramático, 310.000, y si hubiera un censo cafetero, que no sé si lo volvieron a hacer, yo creo que el último que hicieron se arrepintieron de hacerlo porque teníamos a disposición las cifras sobre el sector cafetero y el dato era dramático. Los cafeteros eran mucho más que 540.000, es que alguna vez se llegó a hablar de 1 millón de propietarios de café, pero resulta que la inmensa mayoría de los propietarios de café hace 30 y 40 años era de minifundios de 3 hectáreas o de menos. Y con eso no se puede mantener una industria cafetera, y le dicen a los cafeteros que tienen que ser más productivos y más eficientes. Pero si es que están en una economía de subsistencia y el común de la gente no sabe eso, doctor Vélez. Eso es cierto, eso que usted está diciendo es cierto, doctor Fernando. Bueno, pues entonces ahí estamos, esperemos que los precios del café se mantengan y que la situación del campo cafetero, que es la situación de la ladera andina colombiana, 600 municipios, doctor, podemos decir. 603, doctor Fernando. 600, bueno, muy bien, 600 para que puedan contarlo en la memoria, son municipios cafeteros, y en un municipio cafetero toda la economía del municipio depende del café. El que no
crea eso, vaya a un municipio cafetero y verá que la tienda, verá que el herrero, verá que el que vende en la plaza cualquier cosa, el alcalde, el cura, todos dependen del ingreso del café. Esa es la verdad, y al café hay que defenderlo por encima de toda consideración, y hay que defender la calidad del café colombiano, hay que venderlo al exterior, empacado, listo para consumo, nos parece a nosotros, sin seguirlo vendiendo verde, para que los grandes tostadores hagan su agosto, diríamos, hacen su año completo con las ganancias que les permite el café. Doctor Roberto Vélez, de nuevo inmensamente agradecidos con su presencia en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, nuevamente agradeciéndole a nombre de todos los cafeteros su continuo apoyo y siempre su interés por el sector. El café, señores, Colombia es café o no es nada. La arquitectura moral de la República, decía mi padre, depende de la industria cafetera. Estábamos con Roberto Vélez, el gerente general de la Federación, en momentos en que tenemos unos precios internacionales